Hola a todos, bienvenido a Holístico Podcast. Este es nuestro capítulo número 21 ya, así que estoy yo personalmente muy agradecida, muy contenta de la participación de la gente que he ido conociendo. Si te gusta la entrevista, te recuerdo que le des like y te suscribas al canal para que así lleguemos a más personas y que más personas tengan la posibilidad de acceder a terapia holística, de acceder a la información holística que está disponible para todos, para ti también. Así que vamos de plano ya, de lleno. Hoy día tenemos a Mónica Williams de Colombia. Hola Hola, Mónica, ¿cómo estás? hola, muy bien, Francisca. Muy emocionada de estar aquí contigo. Qué bueno, gracias. Igual para Gracias. mí. Cuéntame un poquito, Mónica, ¿qué es lo que tú haces y hace cuánto ya? Wow. Bueno, ¿hace cuánto? Ya, digamos que empecé como todo el proceso de formación en el 2007, Ah, ya qué bueno. hace ratito. Entonces empecé con todo el tema de los cursos, las certificaciones, los talleres, ya más como para trabajar en temas personales. Y ya en el 2015 hice una certificación como Teacher Help Your Life, que es basada en la filosofía de Lois Hay. Y ya a partir de ahí, ya me dijeron, listo, usted ya está lista para trabajar con los demás. Y a partir del 2015 empecé ya en el proceso de hacer terapia. Inicié con el tema de los talleres, las conferencias y ya haciendo terapia como en el 2017 más o menos hasta ahora. Estoy en ese proceso. ¿Y qué hago? Ujú. ¿Qué haces? Bueno, digamos que me enfoco, la parte que lo que yo trabajo es como en tres pilares. Entonces está la parte mental y emocional, está la parte física y energética y está una parte ya más como de educación. Entonces, en la parte emocional y mental trabajo mucho con el manejo de la inteligencia emocional, con el manejo de las emociones y a través de la biodescodificación de las enfermedades. Entonces, ya de a partir de las emociones es ver qué es lo que podemos arrancar desde la emoción o podemos arrancar desde el cuerpo. Entonces, ver qué es lo que está generando ese desacomodo o ese desequilibrio en la parte física o en la parte emocional, ya es buscar las causas raíces. En la parte física y energética manejo masajes terapéuticos, que es la terapia que más me gusta, y en ese masaje terapéutico uno todo, que es todo, la parte física, trabajo con los cristales, trabajo con energía Reiki, con símbolos angelicales, con limpieza energética, entonces ya es más como en esta parte. Y lo de la educación que te comentaba es por los cursos, los talleres, los seminarios que yo dicto. Ya es más yéndonos a la parte, por ejemplo, sobre masaje terapéutico, en la parte de aromaterapia. Tengo cursos, talleres sobre todos estos temas de terapias que yo trabajo y que comparto con los demás. Eso es. Aunque parezcan tres pilares separados, pues todo es uno solo, ¿no? Porque somos seres integrales y tanto no podemos separar la mente del cuerpo, ni la emoción de la energía, ni la educación del bienestar. Entonces todo es muy, muy integral. Qué maravilloso, Mónica. Y cuéntame un poquito, ¿tú siempre sentiste como que esto te atrajo, pero nunca le hiciste caso? ¿Qué fue lo que te gatilló? ¿Cómo puedo decir, este camino me gusta, por aquí me lanzo? ¿Siempre fuiste como acomodándote? ¿Cómo fue tu historia así? Historia, historia. Pues, ¿qué te digo? Yo desde, desde pequeño no tengo memoria, Ujú. que haya sido pues sí mística y todo el cuento, no. Siempre fue como muy, muy, muy mental,
muy como muy cuadriculada, muy estudiosa, así, muy come libros. De hecho, mi formación profesional es ingeniera industrial. Mira. Entonces, como que nada que ver con la parte holística. Y trabajé muchísimos años en la parte empresarial, en la parte financiera. Ya, digamos que, pues ya anterior a eso era como muy de escuchar a las personas, eso sí siempre lo he tenido, y como tener las palabras eh, adecuadas, por decirlo de alguna manera, para aconsejar. Y entonces ya desde antes de aprender a hacer los masajes como es, pues yo ya hacía masaje, le hacía masaje a mi mamá, a mis amigos. Entonces era como cositas así, pero por estar como muy metida en el tema de estudio, de trabajo y eso no le había puesto atención. Ya, como te digo, ya después desde una experiencia muy personal que llegó como el momento de decir, bueno, hay algo más. Claro. Sí, sí, o sea, esto que está pasando, empecé a buscar como información. Antes, sí, digamos que tuve como un acercamiento con el tema de la parte espiritual, y es que empecé como en esa búsqueda, o sea, y nací o me crié en la religión católica, luego estuve un poquitico en otra religión y en otra, y donde me invitaban yo iba, y ya cuando en algún momento un amigo me llevó a un el centro espírita, que es donde trabajaban toda la parte espiritual, todos los libros de Allan Kardec, que todo el mundo de los espíritus, que la reencarnación y todo esto. Dije yo, esto sí es, por este camino sí es, ya me suena mucho más que las cosas no se acaban aquí. Y ahí ya empezó como un poquito mi despertar, y eso fue más o menos 2014, no, perdón, 2000, estamos hablando de antes de empezar a estudiar, como 2004 más o menos, que empezó como ese despertar, y ya de ahí para acá me vine. Y poco a poco, a medida que uno va como estudiando, dejando sentir, aprendiendo, entonces como que va uno abriendo puerticas. Entonces abre una ventanita y un mundo. Abre otra puertica, entonces cada vez se abre, se abre, se abre, se abre más. Solamente es como dejarse llevar. Y Vanessa, una parte que me interesó, perdón, Mónica, es que me acordé cuando estaba diciendo Vanessa al principio. No sé si me parezco, pero no soy. Me parezco a Vanessa Williams, lo sé. Lo que te iba a preguntar era que tú decías como que hablabas de la inteligencia emocional, que Sí. trabajaba en ti. ¿Qué es para ti? Me parece un tema y de ahí lo quiero llevar a la ¿cómo se dice? Biodescodificación. Biodescodificación. ¿Qué es la inteligencia emocional en sí? ¿Qué te puede decir cuando una persona aplica una inteligencia con las emociones? Y después quiero que me hables un poquito acerca de esto de la ¿cómo se dice? Biodescodificación. Biodescodificación, que yo sé que tiene que ver más que nada con las emociones en las enfermedades. Ajá. Ujú. Bueno, entonces, la inteligencia emocional. Ok. Entonces, somos seres emocionales. Todo, toda interacción con el exterior, con nosotros mismos, con las otras personas, nos generan alrededor, o sea, durante todo el día, cierto tipo de emociones. Hay 5 emociones básicas, y de esas se desprenden una cantidad de emociones, muchísimas, porque depende del nivel, de la intensidad. Entonces hay muchísima, una amplia gama de emociones. Hay emociones que son
como buenas, por decirlo de alguna manera, nos ayudan a, pues como a elevar la energía o la vibración, y hay otras que no nos ayudan tanto. Entonces, que nos bajan la vibración. Entonces, sentir las emociones es inevitable porque somos humanos y pues nos toca sentirlas. ¿Qué es inteligencia emocional? Es aprender a sentir estas emociones y aprender a manejar las emociones. No quiere decir que las niegue o que las evite o que me reprima. No, es aprender a identificar qué emoción estoy sintiendo en este momento, por qué lo estoy sintiendo, qué tanto estoy, pues puede ser con ira, con tristeza, con miedo, con rabia, con cantidades de cosas, y aprender a manejarlo de la mejor manera. Me explico, si tú tienes, por ejemplo, te dio mucho mal genio en casa, ¿sí? Y en casa no supiste cómo manejar ese mal genio, te tragaste la emoción, no lo dijiste, no expresaste, mira, es que sucede esto, sucede lo otro. Es poder expresarlo de la mejor manera, ¿sí? Sin que eso se vuelva pues una batalla campal. Expresarlo de la mejor manera en el momento que es, a la persona que es, ¿sí? Con el fin de encontrarle soluciones a las situaciones que te están generando esas emociones. Pero si te lo tragas, te comprimes o ¿cómo se puede decir eso? Te reprimes, te vas para tu trabajo y resulta que en tu trabajo otra rabia, tampoco lo dijiste, y resulta que vas en tu auto y alguien por algún error se atravesó un poquito y tú, o sea, esta rabiecita ya fue, digamos que la cereza del pastel y explotaste como si fuera la gran tragedia, ¿sí? Claro. Y armaste un quilombo, como dicen en Argentina, armaste el quilombo y resulta que no era para tanto, pero ¿qué sucede? Que venías guardando y explotaste en el momento que no era, con quien no era y de la peor manera. Entonces, poder manejar las emociones en este lapso de tiempo antes de llegar a esta explosión es la inteligencia emocional. Saber cómo yo puedo manejar mis emociones sin que eso signifique que me las tenga que reprimir. Y de allí pasamos directo a la otra pregunta que me vas a hacer. ¿Cuál es? Sí, bueno, me surgió otra pregunta cuando se la hacía. ¿Cuáles son estas 5 emociones que tú dices y después cómo funciona esto de la biocodificación? La biocodificación, que yo sé que tiene que ver con las emociones que, ¿cómo se llama esto? Que afectan los órganos y generan enfermedades. Exacto. Son las 2 preguntas. Ok, perfecto. Entonces, las 5 emociones básicas, no sé si se vieron, ¿te viste la película Intensamente? Sí, tal cual. Ok, esas son alegría, tristeza, miedo, ira y desagrado, ¿sí? Ya. O como fastidio. Ya. Esas son las 5 emociones básicas. Entonces, digamos que uno dice, no, pues es que la mejor es la alegría. Pues bueno, es que esa nos ayuda a subir el ánimo o la energía. Todas son necesarias, todas están presentes, todas se manifiestan en determinados momentos y si nos vemos esa película, vemos que todas son necesarias porque es para balancear la forma como nosotros interactuamos con el mundo. Entonces, esas son las 5 básicas.
que lo que pasa es que de cada una se desprenden como de acuerdo a la intensidad se desprenden otras. Entonces, por ejemplo, del miedo se desprende como el terror, se desprende el terror, de la ira está la ira, entonces está como el mal genio, la rabia, la ira, la frustración, el odio, el rencor, ¿sí? Entonces, dependiendo del grado de la emoción, de la intensidad, de la duración, entonces así mismo se menciona. Y pues, no tengo aquí el dibujito, hay una escala de las emociones, hay una emoción, varias pues que son bastante nocivas para la salud, que es la culpa, la rabia, el miedo cuando te paraliza, la venganza, como ese sentimiento de venganza viene como de la rabia, la vergüenza. Hay muchas emociones que ya dependiendo pues como de la escala y lo que estés sintiendo, es que empiezan a generar daño a nivel físico. Eso. Eso. Y eso es porque la frecuencia es baja y eso afecta el cuerpo físico. ¿Cómo lo afecta una emoción algo físico? ¿Cómo Bueno, afecta el cuerpo, por así decirlo? a ver, como te decía ahora, ¿Mm? nosotros somos seres integrales, ¿cierto? Entonces, tenemos diferentes cuerpos. Tenemos el cuerpo mental, el cuerpo emocional, el cuerpo energético, el cuerpo físico, ¿sí? Como por nombrar esos cuatro, son como 8, pero por nombrar esos cuatro, que son como los que se ven más afectados por el tema de la emoción. Entonces, se presenta una situación. Ya. Esa situación me genera un pensamiento. Uh-huh. Ese pensamiento, entonces ahí ya está afuera, la situación puede ser afuera, pues digamos que es afuera. Tengo una, un problema con alguien, entonces me generó una rabia, por decirlo, una ira. Entonces, está la situación de lo que sucedió, mi mente lo interpretó de forma tal que, mejor dicho, se me salió el mal genio con esta persona porque lo que hizo es imperdonable y en cantidad de cosas. Ese pensamiento me genera una emoción, Ya. ¿sí? Esa emoción es lo que decía ahorita, es normal sentirla, es normal. Y entonces, ¿qué debería hacer yo con esa emoción? Bueno, pues dependiendo de la persona, puede reaccionar, explotar y decir las cosas y sacó la rabia. Ok, de pronto generó más conflicto con la otra persona. Bueno, no lo manejó de manera inteligente, pero la manejó. Hay quienes no dicen nada y se tragan eso. Y es como si te estuvieras tragando un vaso de hielo, porque es amargo, ¿sí? Y resulta que esa persona vive contigo o trabaja contigo y todos los días la ves y todos los días sientes lo mismo del día anterior. O sea, la misma rabia, otro vasito de hielo, la misma emoción, el mismo pensamiento o le has sumado más, porque es que la emoción va creciendo, le has sumado más. Y es que y es que debe estar pensando tal cosa, y es que yo aquí y el otro ni se inmuta, y se va volviendo eso, se va creciendo, se va creciendo, se va creciendo. ¿Y a dónde va todo eso? Como tú no estás sacando esa emoción de tu cuerpo, sino que al contrario estás alimentando esa emoción, ya pasó de ser un mal genio a ser rabia, a ser ira,
a ser rencor y ya después se vuelven un odio. Y ese odio lo sigues alimentando en tu cuerpo. Y como el cuerpo es tan inteligente, tan sabio, en algún momento, o sea, es como que tú, no sé si conoces el experimento de Masaru Emoto, el Sí, del agua, ¿sí? sí, sí. El agua, si tú le dices palabras amables, los cristales se ponen más hermosos, pero si tú le dices palabras que no son tan bonitas, entonces el agua se empieza a poner espesa, horrible y se pudre. Ok, Claro. ¿cuánto porcentaje de nuestro cuerpo es agua? 90. Ok. Entonces, si tú estás todo el tiempo diciendo y repitiendo las mismas palabras que no son amables, aunque las estés pensando para otra persona, las estás fabricando en tu cuerpo, ¿sí? Claro. Estás afectando tu agua. Y eso es solamente como para mirarlo de una manera gráfica, ¿sí? Estás afectando tus aguas. Entonces, de tanto repetir, es que me da rabia y es que lo odio y es que me cae al hígado y es que se me daña el día apenas lo veo y es que ojalá le pasara, o sea, todas las cosas que se pueden pasar, Claro. se le puede pasar por la mente a alguien que tiene una rabia muy grande con alguien. eh, Todo eso lo están recibiendo tus células, estás programando tus células para eso, para que suceda como ese deterioro a nivel celular, a nivel del órgano, a nivel del cuerpo y bueno. Entonces, lo que hace la biodescodificación, ya, bueno, digamos que hay toda una información, hay personas, eh, médicos, eh, terapeutas, escritores, científicos que han venido estudiando ese efecto de los pensamientos y las emociones sobre el cuerpo y han empezado como a concatenar y a decir, es que las personas que manejan este tipo de enfermedad normalmente o comúnmente es porque han tenido este tipo de situación y entonces muy posiblemente la causa de esta enfermedad sea esta situación y las emociones que generaron esta situación en su vida. En el libro de Louise Hay, de Usted puede sanar su vida, Muy ella, bueno. sí, divino. Sí. Digamos que ese fue mi primer contacto con el tema de las emociones generan enfermedades. Y ella no era médico, ella era terapeuta. Bueno, ella tuvo una historia de vida muy interesante y en algún momento se volvió terapeuta, pues como por su experiencia. Y ya empezó a notar que las personas que venían a consultar con ella tenían un patrón de comportamiento, tenían ciertas enfermedades y todas como que concatenaban. Y allí ya ella empezó a decir, ok, puede ser que este tipo de situaciones o este tipo de emociones que están manejando por situaciones similares te esté generando esta enfermedad. Y ahí fue cuando sacó el librito de usted puede sanar su cuerpo, que es donde está el resumen como de todas las enfermedades. Y de allí para acá han venido muchísimos. Está Enrique Corbera, que es también uno de los pioneros y que hace mucho énfasis en el tema de la biodescodificación, estudiando
y analizando cómo esos comportamientos, cómo esas emociones afectan al cuerpo. Hay ¿cómo podría decirse? Un patrón, ¿sí? Que ¿Por qué tú, no explicas perdona Mónica, ¿por qué no explicas con un ejemplo así puntual? Un ejemplo puntual, que sea, o sea, por la emoción del enojo. Una situación puntual de la que estamos hablando. ¿Qué genera directamente? ¿Qué podría generar? Así como enfermedad. ok, espérame. O la tristeza, no sé. ¿La qué? O la La tristeza. tristeza. Miremos el enojo, la rabia. Ok. ¿Qué te genera la rabia? Es que la rabia puede generar muchas cosas. Uh-huh. La rabia te puede afectar el hígado, ¿sí? La rabia te puede afectar el intestino. Miremoslo como, por ejemplo, ok, por ejemplo, tú tuviste, ok, ya, espérame, que estoy aquí como imaginándome, imaginándome algo, un caso que pueda darles ejemplo, pero voy a hacerlo conmigo. Ah, bueno. Obvio, pues, ¿con quién más? Es que si yo empecé a estudiar esto, no es porque, ay, mira, ay, qué tema tan interesante. No, es porque yo he tenido y sigo teniendo, o sea, esto es como de todos los días ir trabajando en esta parte. A raíz de temas médicos míos es que empecé a saber, bueno, la biodescodificación y esto y lo otro y por qué pasa. Y entonces ya ahí me fui. Entonces, por ejemplo, eh, síndrome de colon inflamable. ¿Sí? Entonces, resulta que es que físicamente no, es que le hace daño la leche, es que le hace daño el coliflor, es que le hace daño esto, entonces que son los alimentos que no puede consumir y entonces eso es lo que le esponja el estómago y físicamente lo manejamos con la alimentación. Pero ¿qué sucede? Mi colon irritable tiene orígenes en muchas situaciones que muchas rabias que me tuve que tragar. Claro. ¿Por qué? Porque digamos que tuve una mamá que era así como fuertecita, ¿sí? Uh-huh. Como bastante dura, a la que no se le podía decir que no, a la que no se le podía refutar, ¿sí? Y entonces como yo era la niña juiciosa, estudiosa, sí, como muy tranquilita, como que a todo decía que sí. Entonces en el momento que yo pretendía salirme y decir es que no quiero hacer esto, llegaba el regaño. Pero por el tema de la autoridad, ¿sí? Yo guardaba silencio y me guardaba muchas rabias. Esa rabia, todas esas cosas que no pude sacar, que no pude procesar, que no pude digerir, ¿sí? Que no pude procesar bien. Entonces, cuando tú no digieres, se te acumula en el colon. Cuando no evacúas, ¿qué función cumple el colon? Evacuar del cuerpo todo lo que no sirve, ¿sí? Algo que ya llegó, se procesó, absorbiste los nutrientes y ya ahí están todos los desechos que tendrían que salir de tu cuerpo para continuar con el proceso normal.
toda todo lo que no procesé y no evacué, no saqué, no expresé, porque no pude por X cantidades de cosas, ¿qué sucedía? Pues estaban quedando apelmazadas o aglutinadas en el estómago, en el intestino grueso, y entonces yo sufría, y aún algunas vecesitas todavía, porque hay cositas que todavía me dan rabia y tengo que procesarlas primero para poderlas decir Sí. de la mejor manera. Entonces, generan inflamación y la inflamación es sinónimo de rabia. Mm. Generan estreñimiento. ¿Qué es el estreñimiento? Es que tú no tienes facilidad de evacuar y se te queda acumulado todo en el intestino, generando dolor. El dolor es sinónimo de rabia. Toda inflamación es sinónimo de rabia. Colitis es sinónimo de rabia. Diverticulitis, todo eso es sinónimo de rabia. Adicionalmente, hay en algunos momentos que presento episodios de inflamación de las hemorroides, Mm. que es parte del intestino grueso. Entonces, cuando ya evacúo, se evacúa todo lo que está adentro, duele, Mm. ¿sí? Y es porque el proceso emocional es doloroso. Entonces, ¿cómo se relaciona el tema de las emociones con el cuerpo y cómo puede uno entrar a biodescodificar qué es lo que le está pasando a la persona? Es qué parte de tu cuerpo está afectada, cuál es la función de esa parte de tu cuerpo, qué emoción o qué situaciones has vivido ahora o has vivido antes, porque puede ser que esto que te está pasando ahorita sea de algo muy reciente o sea algo que ya vengas acumulando hace mucho tiempo y no hayas podido sanar. Entonces uno empieza a identificar desde aquí hacia atrás qué es lo que pudo haber generado que esta situación se te esté presentando, que se esté agravando en este momento o desde cuándo empezó, para poder identificar cuáles son las emociones que necesitas trabajar para poder sanar. Entonces, es relacionar la función del órgano, qué es lo que el órgano permite hacer para poder encontrar cuál es la emoción que lo está afectando. ¿Sí? Y Mónica, voy a consultar, ¿esa técnica es solamente para obtener un diagnóstico, por así decirlo? Un, para diagnosticar de dónde viene la emoción y lo que afecta, pero para trabajarla en sí. ¿Ahí no Claro, ocupas las otras herramientas como el Reiki y todo eso? claro, claro que sí, porque lo principal es identificar qué es lo que puede estar sucediendo. Bueno, y eso si es una sola patología o enfermedad o síntoma. Si ya hay varias, pues entonces ya se hace como, dependiendo de todas las cositas que tenga la persona, se hace un cuadrito más grande y ya se empieza pues como a identificar si hay una sola situación o si hay varias situaciones en las cuales la persona necesita entrar a trabajar. Entonces, de allí ya identificado cuáles son las emociones o cuáles son las situaciones que están generando esa respuesta del cuerpo, porque la respuesta del cuerpo es la última, ¿no? Claro, Inicialmente la mente, la emoción, y ya cuando ya la emoción ya te desborda, ya pasa al cuerpo y el cuerpo empieza a decir, vea, por claro. favor, ponga cuidado que algo está pasando. Entonces, ya es entrar a identificar, bueno, qué es lo que debería, podría hacer la persona, porque no es un trabajo del terapeuta solamente. El terapeuta ayuda a identificar, te da guía de cómo hacer, qué podrías hacer,
pero ya es la persona quien debe actuar, porque debe hablar, debe perdonar o debe alejarse o hacer las paces, o sea, dependiendo del caso en específico, tiene que tomar acción. En la parte física, si ya la enfermedad está expresada, pues hay que acudir al médico, por supuesto que sí, para resolver lo que ya está físicamente. Adicional a eso, entonces hay que hacer la parte de la terapia, la terapia energética, ya la parte de la terapia emocional y ya empezando a utilizar las herramientas que tengo que le pueden servir a la persona y recomendarle si la herramienta que de pronto le podría ayudar más no la tengo, quién puede hacerlo. Claro. Entonces, por ejemplo, yo puedo hacer un masaje terapéutico, en ese masaje terapéutico hacerle digitopuntura, pero si de pronto yo considero que ya la persona necesita utilizar acupuntura, porque ya es como un poquito más intenso, pues entonces ya se remite al profesional que lo necesita. Y cuéntame, Mónica, ¿tú estás atendiendo en Colombia? ¿Atiendes solamente presencial? ¿Haces diagnóstico online? ¿Haces talleres? De todo un poco. ¿Y cómo lo haces? Bueno, pues yo estoy en ese momentico, estoy aquí en Colombia y atiendo presencial y también atiendo virtualmente. Pues presencial, pues la parte del masaje terapéutico, pues sí es presencial, pero toda la parte de la biodescodificación, el Reiki también se puede hacer a distancia porque es un tema energético, como toda esta consulta de identificar qué se puede hacer, cómo lo debe hacer, cómo lo podría hacer. No es cómo debe, sino cómo podría hacerlo. Ya como el acompañamiento desde la parte de la biodescodificación, desde la parte si se requiere trabajar desde la parte espiritual, obviamente, con terapia angelical, con ya la parte de coaching del coaching life, ¿sí? Que es como algunas pautas para el tema de vida, pero sí se maneja de manera virtual, presencial, algunas veces viajo y donde esté también puedo, presto los servicios de talleres, de conferencias, de consultas. Sí. ¿Y dónde te puedo Donde ubicar la esté, gente? ahí está. Ahí estamos. ¿Y dónde ¿Cómo? podría ubicarte la gente, Mónica? ¿Tienes algún correo, página web, Bueno, Instagram, teléfono? tengo mi Instagram, sí, tengo mi Instagram que es Mónica Lizeth Williams-coach. Tengo mi Facebook, que me consiguen como Mónica Lizeth Williams. Ese es mi Facebook personal, laboral y de todo. Mi WhatsApp, que es mi WhatsApp personal, que es público. Ahí atiendo a mis clientes también. Ese yo creo que tú lo colocas después así. Sí, voy a dejar toda la información en la descripción del video, así que no hay problema. Ya, eso. Y pues yo en mi Instagram menciono los lugares donde voy a estar, las terapias que voy a estar dando. Si viajo, pues salgo de aquí, de Colombia. De hecho, prontamente voy a estar en México. Oh, qué Y genial. Qué rico. entonces, Entonces, allá ya estoy como coordinando cositas que voy a hacer, que hay unas personas que tengo, que conozco de hace tiempo y que me han remitido donde otras personas que necesitan pues como la terapia. Entonces voy a estar por allá haciendo presencia.
Genial, pues Mónica, ya estamos con el tiempo, son 40 minutos nomás, y yo creo que con eso ¡Wow! pasa rápido, pasa muy rápido, muy Sí. entretenido. Te quiero dar las gracias, perdón por haberte dicho Vanessa. No, 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 tranquila, tranquila, lo Eh, acepto. Muy cumplido. y gracias por haber participado. No, gracias a ti, de verdad, muchas gracias por este espacio. Estoy aquí a la orden. Quienes vean el video, si les interesa, si tienen preguntas, me pueden consultar por el Instagram, por mi WhatsApp. Estoy aquí presta para atenderles, para responderles. Y gracias por generar estos espacios para que la información llegue a muchísima más gente y todos sepamos que tenemos acceso a estas formas de sanarnos, saber que nosotros tenemos el poder y la sabiduría para poder sanarnos y ayudar a otros también a sanar. Claro, bueno, para mí es un placer abrir esto. Yo soy una apasionada de las cosas holísticas y más que nada eso. Gracias, Vanessa. Me estoy Gracias. despidiendo. Gracias a todos los que nos ven. Recuerden suscribirse. ¡Ah, Mónica! Bueno, quizás en otra vida fuiste Vanessa y yo te estoy leyendo. Puede ser. ¿Ah? Bueno. Puede ser. Ya, Mónica. Un abrazo.